nombre es Marisol Sagredo, soy psicóloga y hoy quiero que hablemos sobre la ansiedad en tiempos de COVID-19. ¿Es normal estar ansioso en tiempos de coronavirus? Sí, porque sentir ansiedad ante situaciones comunes es algo normal y todos alguna vez en nuestra vida hemos estado ansiosos. Imagínense qué pasa en tiempos anormales como el que estamos viviendo ahora. Tal y como pasa con el miedo, la ansiedad es una conducta esperable, pero cuando las emociones comienzan a ser constantes y volverse crónicas o no tienen una base fundada, se interfiere en nuestra vida, pudiendo aparecer un trastorno de ansiedad. Hoy, inmersos en esta pandemia, sentir ansiedad está más que fundado. Obvio que podemos sentir ansiedad. La ansiedad desmedida puede estar evidenciando la presencia de un trastorno de ansiedad. Esto se ven en episodios repetitivos de sentimientos repentinos de ansiedad que son muy intensos y la presencia de miedo e incluso terror que suben de manera desmedida muy rápidamente. Ahí está lo que conocemos como ataques o crisis de pánico y del que vamos a hablar en un ratito. Los sentimientos de ansiedad y pánico suelen interferir con las rutinas y las dinámicas diarias y no son fáciles de controlar. ¿Por qué? Porque son desproporcionados en relación al real peligro al que nos estamos enfrentando. Además, su duración suele ser mayor a lo que podría considerarse como normal. Niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, cualquiera puede pasar por la ansiedad y mostrar un trastorno de ansiedad. No es que exista un solo tipo de ansiedad, no. Existen diferentes trastornos de ansiedad. Por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad social, que conocemos y que yo creo que todos conocemos a alguien que tenga fobia social. El mutismo selectivo, que es súper común en niños, el trastorno de ansiedad por separación o el trastorno de pánico. Pero, ¿qué pasa en nuestra cabeza, específicamente en nuestro cerebro con la ansiedad? Acá puede ser en tiempos de COVID-19 o frente a cualquier otro estímulo que lo provoque. Pero las reacciones que provoca la ansiedad comienzan en los mecanismos del cerebro. Para que entendamos, el cerebro integra tanto nuestros recuerdos, que es la información que tenemos del pasado, y las situaciones, que es la información que tenemos de nuestra actualidad, del presente, y las posibles consecuencias, que es lo que nos imaginamos o creemos, y esta información la usamos para prever y anticipar nuestro futuro. Detengámonos un poquito en el pasado. Los recuerdos o la información que tenemos y que se forman por las experiencias que hemos vivido se relacionan con las emociones, sentimientos y sensaciones físicas que se sintieron cuando vivimos esa situación. Cuando nosotros recordamos el pasado, lo que pasa es que revivimos esas mismas emociones, esos sentimientos y esas sensaciones corporales ligadas a ese momento específico. Entonces, ¿qué pasa? Que una parte del cerebro reúne la información que se extrae desde el mundo exterior por medio de los sentidos y otras entregan la información que tenemos guardada y que se relaciona con las sensaciones, sentimientos y emociones internas. Y así comienzan a trabajar de forma coordinada y en cooperación. Entonces, cuando una situación que estamos viviendo en la actualidad se parece a algún recuerdo o experiencia que vivimos en nuestro pasado, nuestro cerebro las relaciona al hacer que tengamos las mismas emociones y sentimientos. Entonces esta nueva situación se comienza a parecer a una que vivimos anteriormente y se relaciona así con el recuerdo que nos hizo sentir miedo en el pasado, trayéndolo al presente. Quizás sería interesante que cada uno de nosotros pensara con qué experiencia del pasado relacionamos la actual crisis que estamos viviendo con el COVID-19 y por eso entenderemos nuestra reacción a la misma. Como dato, les cuento que en Chile, en un contexto normal, sin coronavirus, la prevalencia de la ansiedad, entendida como una enfermedad, es de un 16,2% a nivel nacional. ¿Y saben qué quiere decir esto? Que es la enfermedad mental más común junto con la depresión mayor y con los trastornos que se relacionan con el consumo de alcohol. Pero irónicamente, según las investigaciones hechas, solamente un 25% de las personas que lo tienen busca ayuda. Imaginen si en una época normal solamente un 25% consulta. ¿Cómo será hoy? ¿Estaremos preocupándonos lo suficiente por las personas que se están sintiendo desbordadas por la ansiedad? Porque aunque ya sepamos que sentir ansiedad es una reacción normal, si la misma se sostiene en el tiempo, podemos debilitarnos y llevarnos a no poder responder de manera efectiva ante esta crisis que estamos viviendo. De hecho, en esta semana, quienes trabajamos en el área de la salud mental nos hemos dado cuenta que las personas
que antes de la crisis ya habían manifestado ansiedad y tenían otros trastornos mentales relacionados y son más propensas a manifestar dificultades para afrontar todo lo que envuelve el COVID-19. Ahora se preguntarán, ¿cuáles son los signos o síntomas propios de la ansiedad? Primero, si aparece la rumiación, cuando nos da vuelta una y otra vez en la cabeza un pensamiento. Es lo que comúnmente conocemos como tener el disco rayado. Bueno, las personas que tienen un trastorno de ansiedad suelen tener una rumiación. Por lo general intentan hacer algo para no sentir ese pensamiento que es intrusivo. Y te apuesto que estás pensando en las personas que tienen TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y sí, se relaciona con quienes se obsesionan con ciertas ideas. En el caso del COVID-19, hay personas que no se ponen solamente uno, sino varios tapabocas para protegerse. Hemos visto botellas de plástico y un uso desproporcionado de alcohol gel. Hay otros que frente al temor de contagiarse se bañan 3 o 4 o 5 veces al día. Hemos visto incluso personas que se sienten tan vulnerables al momento de salir que no pueden dejar de pensar en ello y se sienten perseguidos por el virus. Es complejo. Segundo, si es difícil concentrarte o tener motivación en cosas diferentes a las relacionadas con el virus. Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Si se te hace difícil seguir tu rutina y las labores cotidianas o simplemente hacer tu trabajo, incluso pudiendo llegar al extremo de sentirte paralizado por el miedo. Tercero, si sientes que estás en un estado de alerta permanente, sin dejar de analizar tus sensaciones corporales o interpretas que cualquier aspecto que es atípico como en tu cuerpo es un probable contagio, aun cuando no se relacionan con los síntomas del virus. Cuarto, si aparecen signos físicos, por ejemplo respiración irregular, incluso pudiendo hiperventilar, sudoración excesiva, aumento del ritmo cardíaco, temblores incontrolables, todo sin una causa que podamos justificar. Quinto, si tienes dificultades para conciliar el sueño, mantenerlo o incluso una necesidad extrema de dormir más de la cuenta. Sexto, si tienes cambios bruscos en tu apetito, pudiendo no querer ingerir alimento o muy poco, o teniendo una necesidad irrefrenable de comer de todo o antojos específicos. Comúnmente se buscan dulces o masas. Y séptimo, si tienes cambios de humor atípicos en ti, como por ejemplo enrabiarse, perder la paciencia por cualquier cosa o llorar ante el más mínimo estímulo o sin razón aparente. ¿Quieres algunos tips para manejar la ansiedad? Primero voy a recordar algunos puntos que he mencionado en un video anterior relativo al miedo, porque ansiedad y miedo están súper relacionados, por lo que les pido que recuerden que tener miedo no es malo, sino que llegar a un nivel en el que nos paralice es el problema. Por eso deben aceptar que se tiene miedo y reconocerlo y hacer algo al respecto. No me voy a extender en este punto, pero quería recordarles que ambos, miedo y ansiedad, en muchas ocasiones van de la mano, por lo que debemos considerarlo, ¿ya? En segundo lugar, tener una positiva convivencia en la casa. En el fondo, hagamos que nuestro lugar de descanso y de seguridad no sea una olla a presión de las angustias y ansiedades, porque todos estamos pasando por lo mismo y se mezclan las historias de cada uno de nosotros en un espacio que es más reducido. Así que mi recomendación es que intentes que la comunicación fluya y ten paciencia. Sé tolerante, lo sé. Ahora mismo quieres ahorcarme solamente al oír esto, pero la verdad es que mantener tu nido tranquilo te va a dar fuerzas para afrontar los desafíos que estamos viviendo y que vendrán. Además que cuando te apoyas en los otros miembros de tu familia vas a encontrar más tranquilidad. En tercer lugar, mi recomendación es que te enfoques en lo que funciona. Sí, ve el lado positivo de lo que sucede. Claro que sé que si perdiste tu trabajo, tu familia está enferma o te sientes ahogado en el encierro, no va a ser fácil, pero siempre habrá alguna ganancia que podemos sacar a la luz. En mi caso, por ejemplo, he podido estar mucho más tiempo en casa, con mi familia, he visto cada uno de los avances que han vivido mis hijos, me he fijado en aspectos de mi hogar que tenía que arreglar y que nunca me había dado el tiempo para hacerlo. Ahora es cuando. Y en mi caso agradezco este tiempo y este espacio para preocuparme por ello. Así que te invito a mirar tu propia realidad y preguntarte qué has ganado con la llegada del COVID-19. Luego, usa tu mente en actividades que sean un aporte una vez terminada la cuarentena. Poco he escuchado hablar de este tema, pero piénsalo así. ¿Habías pensado en lo importante que es utilizar este tiempo para aprender y desarrollar aspectos que te van a ser de ayuda cuando más lo necesites? Que es saliendo del encierro, obvio.
hacer un curso online, aprender sobre redes sociales, conectarse con personas de relevancia para tu trabajo, etc., podrán ser de una gran ayuda en un futuro. Si pasas todo el tiempo pegado a la tele o a las redes sociales, muy probablemente tu ansiedad se va a elevar, y más aún si estás pendiente de las noticias 24/7. También deja de anticiparte. Si te quedas acostado pensando en lo que va a pasar en el futuro, lo único que vas a conseguir va a ser tener la rumiación de la que ya hemos hablado. Y esta te va a acosar. Entonces decídete, y como ya he dicho en muchas oportunidades, sigue una rutina. Levántate, dúchate, vístete y comienza con las labores del hogar o del trabajo. Que no se te ocurra quedarte en pijama. No. Debes desayunar, almorzar y comer. Bueno, y por supuesto también dormir las horas y en los horarios indicados. Entonces, hagamos un repaso de los signos o síntomas de la ansiedad que podemos tener. Primero, rumiación. Luego, dificultad para concentrarse o estar motivados. En tercer lugar, sentirse permanentemente en estado de alerta. En cuarto lugar, aparición de signos físicos, problemas relativos al sueño. Y en sexto lugar, cambios bruscos en el apetito. Y en séptimo, cambios de humor atípicos o bruscos. Y no olvidemos las recomendaciones. Primero, aceptar que tenemos miedo, no dejar que nos paralice y hacer algo al respecto. También tener una positiva convivencia en casa. Intentar ver el lado positivo de las situaciones, tener la mente ocupada en actividades que serán un plus cuando podamos volver a la normalidad, y evitar anticiparnos viviendo el aquí y el ahora. Perfecto, ya sabemos algo más de la ansiedad, pero ¿qué pasa cuando la ansiedad nos desborda? Ahí aparecen las crisis o ataques de pánico. Es muy probable que algunos de ustedes hayan tenido alguna vez o tengan un familiar que haya pasado por esto. Y porque es por lejos el tema que más me han pedido que hable en el contexto de COVID-19. Y que a continuación voy a exponer dando algunos tips para poder sobrellevar una crisis de pánico. Pero, ¿qué es un ataque de pánico? Estos son periodos en los que se siente de una manera súbita, temporal y aislada un intenso miedo o malestar, que es muy intenso. Cuando se sufren episodios de pánico, la persona se siente aterrorizada y sin una razón evidente para sí misma o para los demás, pudiendo ocurrir en cualquier momento y sin previo aviso. ¿Cuánto dura? Los ataques de pánico no duran mucho, ¿eh? El pic de máxima intensidad suele ser de 10 minutos, pero son tan intensos que la persona puede percibirlos como eternos. Es común que se tenga la sensación de estar en un nivel tal de peligro que tenga la sensación de que se va a morir en cualquier minuto. De hecho, es común en primera instancia que se confunda con un infarto. Y la sensación de no poder escapar de esa sensación acentúa aún más los síntomas. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de una crisis de pánico? Las más comunes son las siguientes. Taquicardia, que tiene que ver con palpitaciones o sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca. Luego, la sudoración. También los temblores o las sacudidas, la dificultad para respirar, sensación de ahogo, falta como de aliento, la hiperventilación pulmonar, la sensación de estar atragantado, la opresión o malestar torácico, las náuseas o molestias abdominales, la inestabilidad, mareo o incluso desmayarse, o la desrealización, que es la sensación de pérdida de realidad o despersonalización, el miedo a perder el control o perder la razón o incluso a morir, los escalofríos o sofocaciones. Pero también yo iría a lo concreto. ¿Cómo reaccionar ante una crisis de pánico? Me encantaría poder decirles que con los tips que les voy a dar nunca más van a sentir una crisis de pánico, van a salir de ella rápidamente, pero yo soy realista. Cuando ustedes están inmersos en uno de estos ataques, la ansiedad es muy difícil de controlar, por lo que en este video voy a hacer hincapié en que aprendan cómo reaccionar para ayudar a quienes la sufren. Todos en alguna oportunidad nos podemos topar con alguien que puede estar viviendo una crisis de pánico, y para la persona que está viviendo la crisis resulta súper tranquilizador contactarse con alguien que parece tener el control y ayuda a salir del ataque. Es así que puede ser una figura que es súper significativa en un momento de terror. Así que por este motivo, los invito a aprender los tips y utilizarlos. Entonces, lo primero que hay que saber: nadie, y escúchame bien, absolutamente nadie se muere de un ataque de pánico.
Se sienten ahogos, dolor al pecho, náuseas, incluso ganas de desmayarse, pero las crisis de pánico no causan la muerte, así que calma. Controlar el pánico requiere tiempo y paciencia para redefinir las actitudes frente al miedo extremo, para enfrentarse al suceso que lo provoca y no evitarlo. Ojalá le den a entender esto a la persona que lo está vivenciando. Recuerden los siguientes puntos. En primer lugar, respirar. Cuando una persona sufre una crisis de pánico, tiende a respirar más profundo o más rápido de lo común, provocando una hiperventilación, que aumenta la sensación de pánico. En estos casos, pídele que se concentre en hacer que su respiración sea más corta y superficial. También puedes pedirle que siga un ritmo de respiración como la tuya, que te copie. En segundo lugar, acude a un lugar seguro. Es recomendable buscar lugares que no tengan mucha gente o ruidos y quedarse ahí hasta que pase la crisis. Luego te recomiendo que no seas invasivo. Ayuda a que la persona se sienta acompañada, pero pasar a llevar los límites personales, como en el caso de estas personas, puede ser negativo. Los movimientos bruscos o repentinos también puede ser contraproducente. Si crees que vas a ser bueno tener un contacto físico, hazlo, pero mi recomendación es que le preguntes si puedes tocarla o tomar su brazo para ayudar, y así que ellos sientan que tienen más control. Luego cambia el foco. Este punto es súper importante porque si se pone la atención en los síntomas, estos tienden a intensificarse, así que busca que la persona se concentre en otra cosa, que puede ser algo del ambiente, un tema de su vida, etc. Sácalo de sus síntomas y el temor que siente. Luego recuérdale que esta crisis no es dañina ni peligrosa, solamente muy desagradable, pero que nada peor puede pasar. Evita añadir comentarios que puedan alarmar más a la persona en relación a lo que está pasando o podría ocurrir. También ayuda a la persona en su espera porque pasa el temor. No luchen contra él, acéptenlo. Y una vez que se empieza a sentir mejor, invítalo a mirar a su alrededor y pensar en planes para después, para más rato. Ya cuando se sienta bien, para retomar su rutina habitual, ayúdalo a ir despacio, porque no es necesario que se esfuerce ni correr, lo importante es que se sienta bien. Entonces, como ayudador, te digo, hey, no te frustres, créeme. La persona que tiene sufriendo una crisis de pánico es tan aterrado, está tan mal que es probable que tenga dificultades para seguir tus instrucciones o comentarios. Así que, paciencia. Y por favor, si las crisis se vuelven recurrentes o esta experiencia le sirve a la persona para darse cuenta que se está pasando por un momento muy difícil, del que tiene dificultades para salir adelante, pucha, es importante buscar ayuda, ¿ok? Recuerden que a todos nos puede pasar. Si tú eres una de las personas que suele pasar por crisis de pánico, espero que esto que estamos grabando te sirva acordándote de estos tips durante un ataque, y si no, que los guardes en tu memoria para ayudar a los otros. Así que ánimo, ustedes pueden. Les mando un fuerte abrazo y los invito a seguir escribiéndome y planteándome temas en mis redes sociales de Facebook e Instagram a @psicóloga Marisol Sagredo. Así que a sacar la ansiedad. Besos. Chao, chao.